Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En el capítulo de hoy les vamos a mostrar una plataforma súper interesante, la cual nos va a permitir analizar diferentes criptomonedas. En este caso se trata de CoinGecko. Esta es una plataforma gratuita, ustedes simplemente se van a tener que registrar si es que quieren realizar un seguimiento más profundo de las criptomonedas. Si es que solo quieren revisarlas y darle una mirada, no es necesario que se registren. Una vez que ustedes están dentro de la plataforma, aquí podemos ver coingecko.com.es, o sea, /es. Vamos a bajar un poquito, vamos a ir encontrando diferentes criptomonedas con diferentes precios y diferentes cosas. Ya aquí podemos ir viéndola, bajando, vamos a encontrar cientos de monedas. Ya, si es que no encontramos una moneda acá, miren, tenemos 100 monedas por página y tenemos 62 páginas. Así que tenemos bastantes criptomonedas. Si es que ustedes están buscando alguna en específico, aquí arriba tienen un buscador, en este caso podemos escribir link y aquí nos saldría Chainlink, que es lo que estábamos buscando, en este caso es la criptomoneda número 9. Ya nosotros cuando ingresamos, vamos a volver al inicio, aquí estamos en el inicio, una vez que nosotros ingresamos en una criptomoneda nos va a entregar bastante información de la misma. Así que lo que vamos a hacer en este caso es ingresar en Polkadot, que esta es una criptomoneda que le ha ido muy bien el día de hoy, y aquí podemos encontrar bastantes cosas. Lo primero es a cuántas personas le gusta esto, o cuántas personas tienen como favorito, se puede entender de varias formas, ¿ya? En este caso estamos hablando de Polkadot. Aquí podemos ver en cuanto a capitalización de mercado en qué ranking se encuentra. En este caso está en el cuarto lugar, está bastante bien. Si nosotros quisiéramos saber eh, el sitio web de qué se trata Polkadot, aquí podemos hacerlo. Vamos a ingresar polkadot.network y aquí nos va a dar bastante información acerca de Polkadot y de de todas las criptomonedas. Todas las criptomonedas los van a dirigir a alguna página donde ustedes van a poder ir viendo información específica acerca de cada una de las criptomonedas. Ya si es que nos queremos meter más dentro de cada una de las criptomonedas, no solo almacenarlas o no solo verlas, podemos ir informándonos acerca de todo esto. Aquí esto lo podríamos dejar en español y luego comenzar a leerlo. O esto nos va a demorar un poco, así que no lo voy a analizar en este video, pero aquí tenemos la opción para poder analizar cualquier criptomoneda. Vamos a volver atrás al inicio, vamos a ver otra moneda y vamos a ver que nos sale exactamente donde mismo el sitio web. ¿Ya? Aquí podemos ver de Cardano, cardano.org. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Entramos a Cardano y aquí nos va a dar la información de esta criptomoneda. ¿Ya? Aquí nos dice haciendo el mundo del trabajo un mejor mundo para todos, algo por el estilo. ¿Ya? Entonces aquí nos da bastante información acerca de la moneda. Si nosotros queremos hacer un análisis más profundo, aquí es donde tenemos que dirigirnos, ¿ya? Donde son las páginas oficiales de cada una de las monedas. Además también que tenemos exploradores, donde nosotros vamos a poder ir viendo las transacciones sobre una de las blockchain, en este caso de Cardano. Aquí tenemos Cardano Scan, tenemos Cardano Explorer y son diferentes cosas que se ocupan con esta criptomoneda. También te dice qué monederos físicos acepta. En este caso acepta Ledger y acepta Trezor, que son los dos monederos físicos más populares. Aquí nos dice una parte de comunidad, donde nosotros, si nosotros queremos, ya leímos el proyecto, nos interesa el proyecto, ya queremos formar parte del proyecto, conversar con la gente, saber qué está pasando, saber qué es lo que se está creando, saber diferentes cosas. Para esto, nosotros nos tenemos que dirigir al grupo de Reddit, a la cuenta de oficial de Twitter o al grupo oficial de Facebook, que también los podemos encontrar aquí. Entonces nosotros abrimos, imagínense, Twitter, y aquí nos va a llevar a Cardano Foundation. Le vamos a dar follow, y aquí si es que esto les interesa, le van a dar aquí para que nos avisen de todas las alertas. Aquí también nos dice la página, la misma página que estábamos viendo antes, ¿ya? Aquí también nos dice que el código fuente lo podemos revisar en GitHub para saber ya a un nivel mucho más complejo de qué se trata, cómo funciona y diferentes cosas que las vamos a ir pudiendo ver acá. Acá tenemos los nodos de Cardano, la billetera de Cardano y diferentes otras cosas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? La opinión de Cardano, cómo se ha comportado en los últimos tiempos. Miren, en la última hora subió un 1,6, en las 24 horas un 15,4, en 7 días un 13,6%, en 14 días un 99%, a 30 días un 108% y a un año 725%. Ya entonces nosotros con estas análisis, con esta información podríamos luego hacer una inversión, ya si es que nosotros quisiéramos, o por mientras podríamos ir simplemente analizando las plataformas. ¿Ya? En este caso vamos a ver otra, por decir podemos poner Litecoin o Chainlink o Stellar, simplemente la verdad da lo mismo. Aquí vamos a ingresar a Stellar para verlo
de nuevo para que se vea que en todas las páginas lo mismo. Miren, aquí tenemos 3 sitios web de esta plataforma, ¿ya? Así que si queremos más información, tenemos que ir metiéndonos más y más en cada una de las monedas, ya que todas son un poco diferentes, ¿ya? Pero tienen este mismo marco exactamente igual, que sería el sitio web, en qué lugar de capitalización de mercado se encuentra en el sitio web, qué exploradores propios tiene, con qué monedores se puede conectar, dónde podemos encontrar su comunidad y ser parte de su comunidad, informarnos más, dónde podemos ver el código fuente y algunas etiquetas para poder encontrarlo más rápido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es volver al inicio y ahora ustedes lo que deberían hacer, bueno, si es que no tienen ninguna criptomoneda favorita, conocida, que estén viendo hace unos días, semanas, pueden ver mi portafolio. En este caso tiene Bitcoin, tiene Ethereum, tiene Polkadot, tiene Cardano, tiene Chainlink y tiene algunas otras criptomonedas que están más abajo. Les voy a enseñar cómo lo van a agregar a su portafolio. Si podemos ver acá, nos dice portafolio. Aquí en este caso nosotros tenemos todas estas estrellitas amarillas que ya están dentro de nuestro portafolio. Si nosotros quisiéramos agregar otra criptomoneda, simplemente le damos ahí. Y aquí nos dice que ya se agregó a nuestro portafolio, ¿ya? Entonces ahora nosotros vamos a ir a nuestro portfolio y vamos a encontrar aquí todas las criptomonedas que nosotros estamos siguiendo, y además nos salen en orden de capitalización de mercado, lo cual está bastante bueno. De esta forma nosotros vamos a poder ir viendo, aquí tenemos la capitalización de mercado actual, cómo se ha comportado en la última hora y cómo se ha comportado en los últimos 7 días. También tenemos las últimas 24 horas y el precio actual. Entonces nos da bastante información para nosotros poder realizar alguna operación o simplemente estar atentos de cómo se van comportando las monedas, ya, porque a medida que nosotros vamos viendo cómo se comportan, podríamos después tomar una decisión en los próximos días o semanas para hacer una compra de alguno de los activos digitales que tenemos. Entonces, en este caso, nosotros también podríamos crear de una mejor forma nuestro portafolio y no simplemente marcar todas las que tenemos. En este caso voy a sacar Stellar porque no la tengo. Ahí la saqué de mi portafolio, recargamos la página y ya desapareció, ¿cierto? Y ahora lo que les voy a hacer es que aquí también ustedes, si se fijan, aquí yo dice que yo tengo 36 dólares. ¿Por qué? Porque aquí yo en este signo de más puedo agregar la cantidad de saldo que yo tenga de alguna de estas criptomonedas. Ya en este caso vamos a hacerlo solamente con una para no quitar más tiempo en el video. Lo primero que tengo que hacer es dirigirme a mi cuenta de Binance, claro, o donde yo esté haciendo el holding de alguna de las monedas. En este caso yo lo tengo en Binance. Aquí recargué la página, se está demorando algunos segundos. Y aquí podemos ver el desglose de mi capital. Ya en este caso hoy día hemos ganado un 10%, alrededor de 73 dólares. Y vamos a ver Polkadot, ¿cierto? Entonces tenemos 7,12 Polkadot. Vamos a ver si los podemos agregar acá. Le damos en el más. Precio por coin son 17 y tenemos 7.2. Entonces eso se traduciría en 126 dólares aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ahora si es que esto sube o si es que baja, nosotros vamos a ir viéndolo aquí directamente desde CoinGecko, lo cual está bastante bueno. En caso de que nosotros nos hayamos equivocado y no teníamos 7,2 Polkadot, teníamos menos o teníamos más también, podemos modificarlo básicamente yéndonos aquí al ojo. Y aquí podemos modificarlo. Le podríamos poner, no teníamos 7, teníamos 5,2. O simplemente teníamos 5. Y ahí se actualiza a 5. Y si es que simplemente nos habíamos equivocado de moneda, o ocurrió algún error, o ya los vendimos, cualquier cosa, los podemos eliminar completamente. Aquí lo eliminamos y aquí ya nos dice que ya no tenemos nada de Polkadot. Ya esto es por llevar un análisis desde la plataforma de CoinGecko. Lo pueden llevar de una muy buena forma, está bastante cómodo. Si es que ustedes tienen ya un buen portafolio de holding, al menos unas 2 o 3 monedas, pueden agregarlas acá. Las más comunes son Bitcoin, Ethereum. ¿Ya? Les recomiendo que están siguiendo buenos proyectos. Miren lo que ha subido hoy día Polkadot, 31% Polkadot en 24 horas. Es bastante interesante, al menos para ir viéndolo desde a poco. No les recomiendo que inviertan todo su capital de un momento a otro, pero sí ir llevándole un seguimiento al menos. Entonces, ¿qué más tenemos en esta plataforma? Aquí está la parte más interesante a mi parecer, que es el seguimiento de todo nuestro portafolio, básicamente en vivo. Ya podemos ver cómo se ha comportado en la última hora. Hay bastante en rojos, pero está casi parejo todo, ¿ya? Entonces ahora tenemos algunas otras características que les vamos a ir explicando. Aquí son todas estas, vamos a ir explicando las más importantes, pero antes de eso nos vamos a dirigir a esta sección de acá, donde te sale como una canasta de dulces, una canasta de candies, básicamente, mis candies se llama. Y en este caso, por cada día que nosotros vayamos ingresando,
cada 20 horas, si no me equivoco, vamos a poder darle aquí en clic. Aquí me dice que me faltan 5 horas para poder recoger los 60 candies del día de hoy. Al nosotros hacer clic, nos van a entregar una cierta cantidad de candies, los que correspondan al día que estemos. Ya partemos con el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Esto tenemos que hacerlo todos los días para que vaya aumentando el bonus. Si es que lo hacemos el día 1, luego el día 2 no, y luego el día 3 volvemos, nos van a dar el día 3 lo mismo que el día 1. Espero que se entiende, pero es bastante sencillo la verdad. Tenemos que estar aquí constantemente reclamando las recompensas. Aquí me dice el historial de recompensas que he tenido, las veces que, ¿cómo se llama? He reclamado los candies. Aquí podemos ver que la primera vez fue hace 10 días, reclamé 10 candies, luego no lo hice, y desde luego en 5 días reclamé nuevamente y me dieron los mismos 10. Después al día siguiente 20, 30, 40 y 50. Y ahora estamos con el día que viene, que serían los 60. Y una vez que tenemos una buena cantidad de candies, ¿qué hacemos con estos candies? Nos podemos dirigir simplemente aquí a recompensas. Y aquí con una buena cantidad de candy vamos a poder ir desbloqueando algunas diferentes cosas que nos presenta la plataforma. Acá tenemos un libro, bastante información. Aquí esto todavía no lo he visto en detalle todo, ¿ya? Pero aquí nos dice, mire, un descuento en productos de Trezor, eso está bastante bueno. Un VPN con un descuento de 12 meses. Entonces hay bastantes cosas interesantes. Tenemos dos páginas de diferentes cosas que podemos canjear, ¿ya? Aquí, miren, un 15% de descuento en un Nano Ledger, eso es con 200 candies, es bastante sencillo de llegar a eso. Entonces, si es que están constantes, si es que ya están en el mundo de las criptomonedas, esto lo tienen que hacer constantemente. ¿Ya? Ahora vamos a explicarles un poco más la plataforma. Como pueden ver, es bastante amplia, tiene bastantes características interesantes. Aquí podemos ver los mercados, donde vamos a poder estudiar la capitalización del mercado, el volumen, los índices de las diferentes criptomonedas. Acá además tenemos derivados, que son los futuros, intercambio permanente, que eso no lo vamos a ver en el momento de ahora, porque no es tan importante en comparación a básicamente ver el precio, ver los análisis que nos salen acá, la capitalización del mercado, cómo se ha comportado en la última hora y cuál es el precio actual. Eso es lo que más nos vamos a enfocar. Aquí tenemos algunos intercambios que los podemos hacer en el DEX o en derivados, y también tenemos herramientas, que esta es la parte más interesante a mi parecer, donde tenemos además una aplicación móvil, que aquí te la explica. Te dice que está para Play Store, para iOS, y además tenemos el APK para Android, en caso de que sea necesario. Aquí te dice que pues, está bastante buena la plataforma básicamente. Y hay algo más que les quiero mostrar que es súper interesante, creo que está arriba. Vamos a la herramienta, acá, los widgets. ¿Qué son los widgets? Son básicamente como extensiones o aplicaciones dentro de la misma plataforma, ¿ya? En este caso, esta plataforma es muy buena. Widget de lista de monedas. No sé si es que se va a poder visualizar desde el computador, pero una vez que ustedes descargan la aplicación, si es que saben abrir los widgets de su teléfono, ya que en cada teléfono es diferente, les va a ir mostrando de esta forma. Miren, aquí Bitcoin, Ethereum, iOS, Ripple y Litecoin. Estos son de muestra, pero si es que ustedes ya tienen creado su portafolio, aquí en esta sección les mostraría todo su portafolio de criptomonedas. Yo lo tengo así desde el teléfono, es bastante cómodo. Aquí tenemos otros widgets más que ustedes pueden ir estudiando si es que les interesan. Yo solamente tengo ese activado. Aquí tenemos otro de Coin360, básicamente es bastante interesante también. Pero este widget cumple al final todo lo más importante. Que necesitamos saber qué moneda es, en qué precio está y cuánto es lo que ha variado en la última cantidad de tiempo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos una sección de ganar, la cual está aquí en la plataforma. Yo no la he usado, pero sale aquí en la plataforma, entonces se la voy a mostrar un poco. Yo no les recomiendo que coloquen capital en alguna de estas plataformas sin antes estudiarlas por su cuenta. Yo simplemente las estoy viendo, no he realizado ninguna inversión en ninguna de estas plataformas. ¿Ya? Aquí tenemos Nexo, que se supone que nos da un 8% de retorno. Tenemos Vault, que nos da un 7%, Inlock, que nos da un 5.04%, Celsius Network, que nos da un 4.63%, Bitfinex, que nos da un 3.44%, Crypto.com, que nos da un 2%, y Binance Savings, que nos da un 1.2%. Ahí, dependiendo de nosotros, vamos a poder tener alguno de estos activos, participar en alguna de estas páginas en caso de que nosotros lo deseemos. Y aquí sale otra oportunidad, gane a través de otros activos. Veamos qué es esto. Bueno, aquí básicamente es depositar.
Ya esto no lo vamos a tocar, no estamos depositando dentro de esta plataforma absolutamente nada, ya, ténganlo súper en cuenta. Miren, y aquí nos algo súper importante, Bitcoin halving, perdón. Eh, Aquí nos dice que la recompensa de Bitcoin va a reducirse de 6,25 Bitcoin a 3.125 Bitcoin aproximadamente en 1200 días. ¿Por qué? Porque esto ocurre cada 4 años. Ya así estamos en un muy buen punto todavía. Quedan 1205 años, queda bastante tiempo, más de 2 años. Así que si es que están en el mundo de las criptomonedas, no lo abandonen. Para esta fecha, cuando se acabe este reloj, va a estar todo, pero absolutamente a otro nivel. No se lo pierdan, esto está muy interesante. No van a querer quedarse afuera si es que han estado rondeando un poco este mundo. Tienen que ingresar más, romper el diamante e ir buscando más información cada vez por ustedes. Acá hay cientos de información más, pero lo que más nos importa es lo que le hemos mostrado actualmente. Pero sobre todo esto, o sea, ver aquí, ustedes pueden ir analizando simplemente, ir viendo un poquito por aquí y por allá, y van a poder luego armar su portafolio. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan armar un portafolio con las criptomonedas que a ustedes más les gusten. En nuestro caso, nosotros tenemos estas, están disponibles para que ustedes las puedan ver, si es que las quieren analizar, si es que se quieren ingresar al grupo de WhatsApp y preguntarnos por qué decidimos comprar cada una de estas criptomonedas, también lo pueden hacer y podemos tener alguna conversación. ¿Ya? Aquí, como podemos ver, en la última hora han bajado todas las criptomonedas, pero esperemos que en las próximas horas ya vuelvan a recuperarse y nuestro portafolio siga aumentando de valor, ya que, como vimos, hasta el día de hoy vamos ganando $73 aproximadamente, y esperamos que esto siga así para tener un poquito más cada día, ¿ya? Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy y se despide Digital Money.